Mi hija nos empujó por el acantilado. Mi esposo susurró, no te muevas, finge que estás muerta. Mi propia hija nos empujó por un acantilado y, mientras yacía en el suelo con los huesos rotos y la sangre escurriendo por mi cara, escuché a mi esposo susurrar. No te muevas, Ana. Finge que estás muerta. Pero lo peor no fue el impacto de la caída de 30 metros. Lo peor fue cuando el secreto que nuestra hija guardó durante 2 décadas finalmente salió a la luz. Nunca imaginé que, a mis 58 años, estaría fingiendo estar muerta para escapar de mis propios hijos. Durante 35 años construí lo que creí que era una familia perfecta. Nuestras mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el sonido lejano de las montañas de Oaxaca. Yo enseñaba literatura en la secundaria, mientras Jorge creaba muebles artesanales en su carpintería. Teníamos 2 hijos. Ricardo, nuestro primogénito, era carismático y protector. Alejandra, 5 años menor, siempre fue reservada, observadora, silenciosa. Los domingos nos reuníamos alrededor de la mesa que Jorge había esculpido con sus propias manos. Ricardo hablaba emocionado de sus planes para convertirse en arquitecto, mientras Alejandra jugaba con la comida, evitando el contacto visual. Por las noches, Jorge y yo caminábamos por la playa de Cancún, planeando nuestra jubilación, soñando con los viajes que haríamos cuando nuestros hijos tomaran sus propios caminos. Yo era feliz, o al menos eso creía. Todo cambió una noche de septiembre, hace exactamente 20 años. Ricardo no regresó a casa después de salir con sus amigos. Esperamos hasta la madrugada, llamando desesperados a todos los que conocíamos. Alejandra se quedó en su habitación, diciendo que estudiaba para los exámenes, pero había algo extraño en su comportamiento que no supe interpretar en ese momento. Jorge salió con los vecinos a buscar a Ricardo. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo de un barranco cerca de la playa de Cancún. La policía concluyó que fue un accidente, que probablemente resbaló en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión. ¿Cómo podría haber imaginado la verdad? El funeral fue el día más oscuro de mi vida. Usé el mismo vestido negro que había llevado al entierro de mi madre. Alejandra se mantuvo extrañamente tranquila mientras yo me derrumbaba en lágrimas. Jorge me sostuvo con fuerza cuando mis piernas flaquearon. Ahora entiendo por qué él parecía cargar un peso aún mayor que la pérdida de nuestro hijo. Después de la muerte de Ricardo, Alejandra cambió por completo. Se volvió más atenta, más cariñosa, ayudaba en la casa y pasaba más tiempo con nosotros. Yo lo interpreté como su forma de lidiar con el luto, de llenar el vacío que dejó su hermano. ¡Qué error tan cruel! Los años pasaron. Alejandra se casó con Manuel, un hombre tranquilo de un pueblo cercano a Puebla. Tuvieron 2 hijos hermosos. Finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad. Alejandra siguió los pasos de su padre y abrió su propio taller de muebles artesanales. Manuel me llamaba mamá. Nuestra familia parecía reconstruida. Pero ahora, acostada en el fondo de este barranco, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, entendí que toda esa felicidad había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace unos meses, cuando Jorge y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Entre nuestra casa frente al mar, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros, teníamos aproximadamente 1.800.000 pesos mexicanos para dejar como herencia. Fue Alejandra quien sugirió visitar a un abogado. Mamá, papá, ya tienen más de 55 años. Es importante tener todo organizado, dijo con una sonrisa que hoy me parece siniestra. Manuel estaba a su lado, apretándome la mano con dedos que, tiempo después, intentarían empujarme a la muerte. Los amamos demasiado y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con su voz mansa. El abogado, el doctor Javier, un hombre que conocíamos desde hacía años, nos explicó nuestras opciones: un fideicomiso, dividir la herencia entre los nietos o hacer un testamento tradicional. Alejandra insistió en ser nombrada, junto con Manuel, como nuestra única heredera. Nosotros nos encargaremos de la distribución justa para los niños, argumentó. Además, van a necesitar de nosotros cuando envejezcan. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Jorge pareció convencido.
Siempre fue más confiado que yo y aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tuve dudas. Recordé cómo Ricardo siempre hablaba de ayudarnos en la vejez. Pero Ricardo ya no estaba y Alejandra era nuestra única hija viva. Firmamos los documentos una tarde de jueves. Manuel vestía un traje impecable. Después de la firma, me abrazó largamente y susurró en mi oído. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude sacarme la sensación de haber cometido un error terrible. Las semanas siguientes fueron extrañas. Alejandra y Manuel comenzaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas ya no se sentían naturales. No venían solo a pasar tiempo con nosotros. Siempre traían sugerencias, comentarios disfrazados de preocupación, ideas sobre cómo deberíamos mejorar la casa, qué inversiones hacer o qué seguros de vida contratar. Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a un lugar más pequeño, dijo Alejandra una tarde, recorriendo la sala con la mirada, evaluando cada mueble como si ya no nos perteneciera. Podríamos ayudarte a encontrar un departamento cómodo en el centro de Monterrey. Sentí un nudo en el estómago. Yo amaba esa casa. Cada rincón guardaba un recuerdo de nuestros 35 años juntos. La cocina donde preparé miles de comidas. El taller donde Jorge creó sus obras maestras. El patio donde nuestros hijos y luego nuestros nietos aprendieron a correr. No quiero irme, respondí con firmeza. Esta es nuestra casa. Por un segundo vi algo cruzar el rostro de Alejandra. Un destello de irritación tan frío que me heló la sangre. Mamá, estás siendo irracional, dijo con un tono que nunca antes había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para personas de su edad. Si se caen por las escaleras o algo sucede, no podremos llegar a tiempo para ayudar. Manuel asintió. Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería más inteligente vender ahora, mientras el mercado inmobiliario está en auge. Jorge comenzó a considerar sus argumentos, pero yo no podía librarme de la sensación de que había algo más detrás de esa insistencia. Esa noche, después de otra conversación tensa, le pregunté a Jorge si no le parecía extraño que Alejandra estuviera tan interesada, de repente, en nuestros asuntos financieros. Ana, ella solo se preocupa por nosotros, respondió mientras se cepillaba los dientes. Tal vez deberíamos escucharla. No somos tan jóvenes como antes. Pero vi en sus ojos una sombra de duda. Algo que él no quería reconocer. Ahora sé que Jorge ya empezaba a sospechar. Que comenzaba a atar cabos que yo ni siquiera sabía que existían. Todo empeoró cuando Alejandra sugirió que le diéramos un poder notarial sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicó mientras Manuel preparaba té en nuestra cocina como si ya fuera dueño del lugar. Si alguno se enferma, podremos gestionar sus asuntos sin problemas legales. Su forma de decirlo, tan natural, casi me convenció. Casi. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de Jorge, tratando de entender por qué mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente llamé a mi hermana Sofía. Siempre fue más perspicaz que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté todo, guardó silencio durante varios segundos. Ana, dijo finalmente, ¿no te parece extraño que Alejandra esté tan ansiosa por controlar tu dinero? Ella tiene su propio negocio. Nunca ha tenido problemas económicos, al menos que tú sepas. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Esa tarde, cuando Alejandra volvió para otra de sus charlas sobre nuestro futuro, decidí confrontarla. Hija, comencé mientras estábamos sentadas en el porche. ¿Por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestras finanzas? Tu padre y yo todavía estamos bien. Su reacción fue inmediata. Su rostro se endureció y, por un instante, vi algo en sus ojos que no reconocí. Algo frío. Calculador. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Pero la forma en que pronunció responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una muestra de cariño. Manuel intervino con su tono tranquilo, demasiado tranquilo. Ana, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que podríamos resolver fácilmente. Esa noche, después de que se fueron,
Jorge y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba exagerando, que buscaba problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestra hija había cambiado demasiado. ¿Te acuerdas de cómo era Alejandra antes de que Ricardo muriera? Le dije mientras lavábamos los platos. Era diferente, más distante. Hay algo en ella que me asusta. Jorge dejó de secar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Reconocimiento. Ana, dijo en voz muy baja, hay cosas sobre la muerte de Ricardo que nunca te conté. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué cosas? Pregunté con la voz temblorosa. Jorge se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde compartimos miles de comidas en familia. Se pasó las manos por el rostro, como si intentara borrar recuerdos que lo habían perseguido durante 20 años. La noche que Ricardo murió, comenzó, Alejandra no estaba en su habitación estudiando. La vi salir de la casa alrededor de las 8. Mi cuerpo se tensó. La seguí, continuó, porque algo en su actitud me preocupó. Estaba agresiva, resentida, muy distinta. Se quedó mirando sus manos. Los vi discutiendo cerca del barranco. Ana. Se gritaban cosas horribles. Sentí que el mundo comenzaba a girar. ¿Sobre qué discutían? Susurré, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. Jorge levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Sobre dinero. Y en ese momento entendí que nuestra pesadilla apenas estaba comenzando. Sobre dinero, repitió Jorge, y su voz se quebró. Alejandra estaba furiosa porque Ricardo era el mayor. Según las tradiciones de mi familia, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Sentí que el aire me faltaba. Pero había algo más. Continuó. Algo que Ricardo había descubierto. ¿Qué había descubierto? Pregunté, con un hilo de voz. Jorge suspiró profundamente antes de seguir. Días antes de morir, Ricardo vino a verme al taller. Había encontrado irregularidades en nuestras cuentas. Alejandra estaba robando dinero de nuestros ahorros. Mi mente se negó a aceptar esas palabras. Pequeñas cantidades al principio, dijo, pero luego sumas cada vez más grandes. Ricardo tenía pruebas. Llevaba meses investigando. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Le reclamé, sintiendo que la traición me atravesaba el pecho. Jorge bajó la mirada. Porque cuando llegué al barranco, ya era demasiado tarde. Mi corazón se detuvo. Vi a Alejandra de pie junto al cuerpo de Ricardo. Continuó. Estaba temblando, llorando, repitiendo una y otra vez que había sido un accidente. Me rogó que la ayudara. ¿Y le creíste? Murmuré. Jorge asintió lentamente. Era mi hija, Ana. Mi hija me estaba pidiendo ayuda. Y Ricardo ya estaba muerto. El peso de esa confesión me aplastó. Pensé que aprendería la lección, añadió. Que cambiaría. Pero no lo hizo. Me explicó cómo, durante años, Alejandra siguió tomando dinero, y cómo él fingía no notarlo, porque enfrentarla significaba admitir que había encubierto un asesinato. Me volví su cómplice, dijo. Cada día de silencio me hundía más. Entonces todo encajó. Por eso quiere controlar nuestras finanzas ahora, susurré. No es por amor. Quiere terminar lo que empezó hace 20 años. Jorge asintió con gravedad. Y hay algo más, añadió. Su taller está al borde de la quiebra. Debe más de 400,000 pesos a bancos y proveedores. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Manuel lo sabe? Estoy seguro, respondió. Él dirige las conversaciones cuando se habla de nuestro dinero. No son preguntas inocentes. Está calculando cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló la sangre. Tenemos que ir a la policía, dije. Contarlo todo. Jorge negó con la cabeza. No tengo pruebas de lo de Ricardo, solo mi palabra. Y yo encubrí el crimen. Nadie me creería. El teléfono sonó antes de que pudiera responder. Era Alejandra. Mamá, dijo con voz dulce, Manuel y yo pensamos que sería hermoso celebrar su aniversario con algo especial. ¿Qué tal una caminata familiar al mirador de la Sierra Madre Oriental? Miré a Jorge.
Su rostro estaba pálido. Es una idea muy linda, respondí con dificultad. Déjanos pensarlo. Colgué con las manos temblando. Nos va a llevar allí para matarnos, susurré. Esa noche no dormimos. Planeamos cada detalle. Jorge escondería su celular y lo pondría a grabar. Si sobrevivíamos, habría pruebas. Si no, al menos alguien sabría la verdad. El sábado amaneció con un cielo azul cruelmente perfecto. Alejandra llegó sonriente, cargada de mochilas nuevas, equipo de senderismo, cuerdas y botiquines. Todo es por su seguridad, dijo, acariciándome la mejilla. Cada gesto suyo me revolvía el estómago. Durante el trayecto, Manuel cantaba como si fuera un paseo feliz. Yo apretaba la mano de Jorge mientras el celular grababa en silencio. Cuando llegamos al sendero, supe que estábamos caminando hacia nuestra ejecución. El lugar era hermoso, inmortal. Después de más de una hora de caminata, Alejandra señaló un camino secundario. Ese acantilado tiene una vista increíble. Subamos para tomar fotos. Mi sangre se heló. Las rocas estaban sueltas. El precipicio caía a un barranco profundo. No es buena idea, intenté decir. Solo unos minutos, respondió Manuel. Será espectacular. Subimos. El mirador era perfecto. Demasiado perfecto. Pónganse aquí, dijo Manuel, levantando la cámara. Abrácense y sonrían. Alejandra se colocó detrás de nosotros. Un paso más atrás, sugirió. Para que se vea mejor el paisaje. El vacío estaba justo detrás. Jorge apretó mi mano. Y entonces, sin aviso, Alejandra se lanzó hacia nosotros. Todo ocurrió en segundos. Jorge logró agarrarla del brazo y gritó con una furia que jamás le había oído. Si vamos a morir, tú vienes con nosotros. Perdí el equilibrio. El suelo desapareció. Y los cuatro caímos juntos al vacío. El impacto fue tan violento que sentí como algo se rompía dentro de mí. No supe qué huesos eran. Solo supe que el dolor me arrancó el aire de los pulmones. Rodé varios metros hasta quedar boca arriba, con la vista nublada y un zumbido ensordecedor en los oídos. Escuché un gemido. Era Jorge. Intenté moverme, pero el cuerpo no me respondió. La sangre me corría por la frente y se mezclaba con la tierra húmeda. Cada respiración era una puñalada. Entonces escuché pasos. Pasos cuidadosos, descendiendo entre las rocas. Abrí apenas los ojos y vi sombras acercarse. ¿Están muertos?, susurró Manuel. Mi corazón se aceleró. Jorge, a mi lado, apenas pudo girar la cabeza. Sus labios se movieron con dificultad y entonces lo escuché decir, casi sin voz. No te muevas. Finge que estás muerta. Contuve el aliento. Alejandra apareció frente a mí. Tenía la ropa rasgada, un corte en la ceja y los ojos encendidos. No había miedo en su mirada. Solo frustración. Respiran, dijo. Pero no creo que duren mucho. Manuel se acercó a Jorge y le dio una patada en el costado. Jorge no reaccionó. Déjalos, respondió Manuel. Nadie sobrevive a una caída así. Alejandra me observó fijamente. Sentí su mirada recorriendo mi rostro ensangrentado. Mamá siempre fue fuerte, murmuró. Pero esta vez, ya no. Se dio la vuelta. Escuché cómo se alejaban, cómo sus pasos se perdían entre las piedras. Luego, silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos. Tal vez horas. Cuando por fin abrí los ojos, el sol ya comenzaba a caer. Jorge seguía respirando, muy débilmente. Lo logramos, susurré. Siguen pensando que estamos muertos. Los rescatistas nos encontraron de madrugada. Un senderista escuchó gemidos y llamó a emergencias. Dijimos que habíamos sido atacados por desconocidos. No mencionamos a Alejandra. Aún no. En el hospital, mientras me operaban de las costillas rotas, un policía se acercó a mi cama. Señora, dijo, encontramos un celular destrozado en el barranco. Aún tenía audio grabado. Miré a Jorge. El plan había funcionado. La grabación captó gritos, amenazas, la discusión, y la confesión de Alejandra sobre Ricardo. Todo. Alejandra y Manuel fueron arrestados 2 días después cuando intentaban vender el taller y huir del país.
En el juicio, Alejandra nunca me miró a los ojos. Declaró que todo había sido un accidente, pero las pruebas eran demasiado claras. Fue condenada por el asesinato de su hermano y el intento de homicidio contra nosotros. Manuel fue declarado cómplice. Hoy, meses después, camino con dificultad y Jorge usa bastón. Nuestra vida ya no es la misma, pero seguimos vivos. Y a veces, por las noches, me pregunto algo que no me deja dormir. ¿Alejandra nació así, o nosotros creamos al monstruo al guardar silencio durante 20 años? Si tú fueras yo, ¿la perdonarías algún día? ¿O el perdón también tiene límites? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia todavía me persigue. Y aquí, en este canal, seguimos contando verdades que muchos prefieren callar.